Durante décadas, el sueño del arquitecto latino tenía una sola forma: la maleta, emigrar, empezar de cero, lejos de su gente. Hoy, ese sueño cambió. Hay arquitectos trabajando en proyectos de Estados Unidos desde su ciudad, con su familia y sin tener que pisar un aeropuerto. En esta lección vamos a hablar sobre las oportunidades de trabajo remoto para arquitectos. Hoy en día, empresas de Estados Unidos están contratando arquitectos para trabajar de forma remota. Esta modalidad de trabajo se conoce como outsourcing y pasa cuando un arquitecto se encuentra en su país de origen, cualquier país de Latinoamérica, y trabaja para empresas de Estados Unidos desde la comodidad de su casa. ¿Cuál es el motivo para que suceda esto? ¿Por qué el outsourcing se pone cada vez más de moda? Pues es muy simple. El outsourcing tiene múltiples beneficios para los empleadores. En primer lugar, van a tener acceso a talento global, talento que normalmente no podrían acceder o que quizás en sus propios países es más caro. Si están bien preparados, van a obtener más por menos dinero. Los salarios son más bajos y esto no es nada malo, en realidad es bastante bueno. Lo que sucede es que en Estados Unidos los salarios ahora son muy altos y los salarios de Latinoamérica son mucho más bajos. Así que cuando una empresa de outsourcing paga a alguien en Latinoamérica, le paga un salario muy competitivo dentro de nuestro mercado. También hay reducción en el pago de impuestos. Y por último, hay ahorro de infraestructura, porque generalmente dentro del outsourcing uno entra a trabajar como contratista, lo que significa que se corre con ciertos gastos como el internet, la computadora y algunas otras cosas. Sin embargo, aún así sigue siendo un trato muy conveniente para ambos lados. ¿Cómo funciona el tema del outsourcing? ¿Cómo lo hacen las empresas? Hay dos maneras. La primera es a través de empresas que les ayudan a encontrar los perfiles que buscan, o segundo, contratando de forma directa. Vamos a empezar a explicar este concepto de usando empresas que les ayudan a encontrar los perfiles que buscan. Estas son empresas normalmente que están en Latinoamérica y que tienen vínculos, que tienen clientes en Estados Unidos. Estas empresas reclutan talento y sirven de intermediarios entre las firmas de Estados Unidos y las personas en Latinoamérica. Muchas de estas empresas ahora tienen problemas. ¿Por qué? Porque no encuentran talento que está suficientemente bien capacitado, ya que, como hemos venido diciendo en otras lecciones, el talento de Latinoamérica, aunque es bueno, no cumple con todos los estándares que se requieren en Estados Unidos. Algunas empresas de outsourcing que son muy conocidas: Corbis en Argentina, Better Pros, UpTalent, y hay muchas más y cada vez van saliendo nuevas. Si uno va a la página web de cualquiera de estas empresas, se va a topar con los job openings o las posiciones que tienen abiertas. Pero aquí ustedes ya van a empezar a encontrar ciertas posiciones que están disponibles para personas en Latinoamérica. Entonces, por ejemplo, esta es una de las páginas web. Fuimos a Openings y abrimos, y estas son algunas de las cosas que están abiertas. Pueden ver que tenemos 3D Modeler, Drafter, Revit Architect y más. Por otro lado, hay ciertas empresas en Estados Unidos que contratan de forma directa. No son muchas, pero existen. Yo sé que esto existe porque en realidad soy el ejemplo vivo de que es verdad. Por más de 2 años y medio trabajé para una empresa de Estados Unidos desde Latinoamérica sin ningún intermediario. Esto fue posible porque esta empresa tenía claros los procesos legales y de pagos. Esta empresa conocía muy bien y de hecho, ellos me ofrecieron una visa, fui a Estados Unidos y todo lo demás, pero ellos tenían un proceso establecido. Entonces, cuando no hay ese miedo, las empresas están dispuestas a abrirse al mercado global. En cambio, cuando tienen miedo, es un poco más difícil. Por otro lado, ¿saben cómo reclutar a los profesionales que buscan en plataformas como ZipRecruiter? Hay algunas ventajas y también hay desafíos en el trabajo remoto. La verdad, desde nuestro punto de vista, ya no existe el sueño americano. El nuevo sueño es vivir en Latinoamérica y trabajar para empresas de Estados Unidos. Ventajas de trabajar remotamente para empresas que están en Estados Unidos desde Latinoamérica. Primero, no tienes que emigrar y no tienes que dejar a tu familia, lo cual es extraordinario. Puedes ganar entre 2 y 10 veces más que en tu país de origen. Puedes trabajar desde cualquier lugar, ya sea en tu hogar, y si tienes el chance puedes viajar, pero eso va a depender un poco de las condiciones de cada empresa.
tienes acceso a proyectos globales, proyectos que tal vez nunca te imaginaste ver, con los cuales nunca te imaginaste trabajar. Yo personalmente he tenido la oportunidad de trabajar en proyectos gigantes que en verdad nunca me lo vi venir. Y bueno, también potencias tu hoja de vida. No es lo mismo decir que trabajaste para una firma pequeña en Latinoamérica a decir que trabajaste para una firma de Estados Unidos y que hiciste proyectos globales. El sueño latinoamericano también significa que con menos podemos adquirir más. Digamos que una empresa de outsourcing te paga un salario de $2,000, $2,500. Esto sería un equivalente de ganar $7,000 en Estados Unidos. Puede parecer que la diferencia es muchísima, pero aquí lo que hemos puesto es un poco nuestra experiencia personal de qué nos pasó cuando nos fuimos de Latinoamérica a Estados Unidos. En Latinoamérica, por ejemplo, el salario mensual de $2,500 y Estados Unidos de $7,000. Impuestos en Latinoamérica, dependiendo del país, puede ser entre el 10 y el 25%. Aquí pusimos algo más bajo, depende cuánto ganes, pusimos 250. En Estados Unidos llega casi a ser un tercio de lo que ganas. La renta en Latinoamérica por $400 sabemos que podemos vivir en un lindo departamento y vivir cómodos, mientras que en Estados Unidos pusimos el valor de 1960, que es muy próximo a nosotros, lo que nosotros pagábamos en Estados Unidos por un departamento. Y bueno, no era ni un departamento, era una suite de una habitación. Comida, $300 en Latinoamérica, en Estados Unidos de 600 para una pareja no se sale. Gasolina, 50, en Estados Unidos $200. El seguro del carro en Latinoamérica 50, en Estados Unidos 100. Varios, en Latinoamérica 200, en Estados Unidos 400. Salud, 70 a 200. Y bueno, en el total, eso es importante, es que cuando lo ponemos en términos de porcentajes, en Latinoamérica podemos ahorrar menos del 50% de lo que ganamos. Mientras que en Estados Unidos es apenas el 20% de lo que ganamos. ¿Y por qué es esto importante? ¿Por qué el porcentaje es importante? Porque la riqueza en realidad no se trata de la cantidad de dinero que tienes, sino de qué también te rinde dentro de donde tú vives. Entonces, en Estados Unidos no te rinde tan bien como pensarías, porque a veces pensamos que ellos ganan miles y miles, pero así como ganan miles y miles, gastan miles y miles. Estos números que hemos puesto en esta tabla son cosas que con Juan las vivimos cuando estábamos en Estados Unidos y en realidad son los números de lo que se gastaba ya. Y nos dimos cuenta que el sueño no estaba en Estados Unidos, sino que el sueño estaba en Latinoamérica. Y bueno, sí, los números en realidad son bastante similares a lo que nos pasaba. Otras ventajas del sueño latinoamericano. En Estados Unidos, el balance entre la vida y el trabajo, la verdad, es bastante complicado. No hay un buen balance. La mayoría de gente solo pasa trabajando. La calidad de la comida no es la mejor. El sistema de salud es bastante complejo y no es el mejor sistema. Es un sistema caro y que en realidad trata a las personas como que fueran clientes de un gran negocio. Y bueno, el tema, por ejemplo, del tráfico y todo eso es bastante complicado también. Y esto es algo que personalmente puedo decir que a mí no me gustaba Estados Unidos porque sentía que todo estaba en desbalance y en exceso. Por ejemplo, en la comida, en exceso, todo como muy comida rápida, que era lo más barato. El trabajo es como que largas y largas jornadas. Y sentía que gran parte de mi día igual, cuando ya salía veía ese tráfico del diablo que no me gustaba. Así que ahora, en Latinoamérica, yo creo que la calidad de vida es mucho mejor. ¿Por qué? Primero porque puedes estar cerca de tu familia, porque puedes comer la comida que a ti te gusta donde tú estés. Por ejemplo, bueno, aquí un asadito a los que están en Argentina. Y tienes la flexibilidad de viajar, ¿sí? No es todo trabajo, no es todo estar ahí encerrado. Entonces, hay un gran cambio en cuanto a la calidad de vida. Puedes trabajar desde cualquier lugar, ya sea en tu hogar o mientras viajas, y como les había dicho, eso siempre es algo que se tiene que hablar con la firma con la que se entra a trabajar. Juan y yo, bueno, fuimos muchos testigos de esto, y por los 2 años y medio que ambos fuimos consultores externos, bueno, Juan tiene más años de experiencia, pero hubieron 2 años y medio en los cuales los dos estuvimos totalmente trabajando de forma remota. De ahí hemos tenido años trabajando en oficina y demás, que ahí se explica el resto de nuestra experiencia. Pero en estos 2 años y medio nosotros aprovechamos para darnos ciertas vueltitas por Latinoamérica. ¿Por qué Latinoamérica? Porque no queríamos tener muchos cambios en el tema horario, ¿sí? No queríamos tener grandes cambios de uso horario. Aquí había máximo 2 o 3 horas de diferencia, pero fue muy lindo porque nos permitió vivir como 2 meses en diferentes países. Y esto en verdad fue algo que nos ayudó a conocer nuevas culturas desde una perspectiva
mucho más cercana, lo cual fue igual espectacular. Ventajas del sueño latinoamericano. Tienes accesos a proyectos globales, puedes potenciar tu hoja de vida, porque como decía, no es lo mismo decir que trabajaste para un proyecto en Latinoamérica que para uno en Estados Unidos. Y claro, también hay desafíos. Y estos son desafíos que tienen las personas que no conocen cómo funciona el mercado. No saben qué habilidades buscan los empleadores y no tienen redes ni conexiones profesionales. Si estás aquí, obviamente tú te estás preparando, así que no te preocupes, pero igual vale la pena mencionarlos. Entre estos desafíos tenemos, primero, no tener una hoja de vida para el mercado internacional. La mayoría de gente no sabe cómo estructurar su perfil para que sea llamativo para empleadores en el extranjero. Por otro lado, no entienden cómo funciona la arquitectura en Estados Unidos. Creen que si son arquitectos en Latinoamérica, son arquitectos en la China y en cualquier lado, pero la verdad no es esta, porque en Estados Unidos los estándares, sistemas constructivos y muchas cosas son muy distintas a lo que sucede en Latinoamérica. También no tienen las habilidades que buscan los empleadores, que son las habilidades que nosotros entrenamos dentro de Team Quark. Así que nuevamente, no te preocupes, si estás aquí, vamos a retar todos estos desafíos, los vamos a cambiar y vamos a mejorar tu perfil profesional para que se adapte al mercado de Estados Unidos. Espero que les haya sido de apoyo. Nos vemos en el próximo video.